Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para su canal de YouTube Un Venezolano Informa. En Venezuela la crisis política va en paralelo con la tensión en la calle, la cual es proporcional y aumenta en la medida que la crisis política se agrava, y esto tiende a retroalimentar tanto un escenario como el otro, el enfrentamiento institucional y discursivo partidista con la tensión que se acumula en las calles y crece día a día, hasta el punto de que ya se cuentan 74 muertos en 80 días de protestas. El más reciente fue el asesinato de Fabián Urbina, de 17 años, asesinatos sobre el cual Maduro ha ordenado iniciar una investigación para ver si hay una conspiración. Así lo anunció en una rueda de prensa ante medios internacionales. El mandatario asegura que hay una conspiración y que una célula terrorista de criminales tarifados de la oposición está detrás de esto, y grupos violentos, grupos armados ordenaron el asesinato de este joven. Pero el mismo día en que hace esta declaración se produce el asesinato de otro joven, esta vez de 22 años, su nombre David José Vallenilla, quien fue asesinado por un funcionario del cual se creía que formaba parte de la Guardia Nacional en lo que se refiere a las investigaciones preliminares. De hecho, las primeras imágenes mostraban una secuencia gráfica en la que un presunto Guardia Nacional le disparaba a quemarropa en el pecho, directamente un tiro al pecho, a un joven manifestante en Altamira. Fue llevado al centro clínico privado Salud Chacao, pero allí falleció. Luego se determinó que no se trataba de un funcionario de la Guardia Nacional, sino de un efectivo de la Fuerza Aérea. Según la periodista venezolana, corresponsal de Univisión en Venezuela, Eliangélica González, al joven David Vallenilla le disparó un efectivo de la Fuerza Aérea y no de la Guardia Nacional. Esto, información confirmada, brindada por esta periodista. También informaba que David Vallenilla es el primer muerto de un componente militar distinto a la Guardia Nacional y policial distinto a la Policía Nacional Bolivariana en más de 80 días de protestas. No le permitieron a los técnicos de la Fiscalía, del Ministerio Público, estar presentes durante la necropsia de ley del joven David Vallenilla, y al prohibirles estos accesos a funcionarios fiscales del Ministerio Público a la morgue de Bellomonte por caso de David Vallenilla. Esto da cuenta del enfrentamiento institucional que hay ahora entre el gobierno y el Ministerio Público, cuya fiscal general ha sido acusada por el gobierno y por el propio Maduro de actuar con impunidad. De hecho, el mismo presidente Maduro aseguró que la fiscal está nerviosa y desesperada, que la insta a actuar apegada a la ley, sin impunidad y no en favor de la oposición, según asegura el mandatario. Pero luego de esta declaración, en el mismo día se produce este asesinato y también la prohibición de acceso a los fiscales del Ministerio Público a la morgue de Bellomonte para examinar y hacer las pericias, las experticias del cadáver de este joven asesinado, David Vallenilla, de 22 años. Pero ese mismo día, en una declaración en horas de la noche, el gobierno aseguraba, o el mismo Maduro hablaba, que la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, se reunió en una casa en Altamira y hablaba de una posible conspiración, pero horas más tarde esta casa fue allanada. Sí, así lo denunciaba el líder opositor, uno de los principales impulsores de esta agenda de presión de calle, Freddy Guevara, quien vía Twitter a las 11 de la noche del 22 de junio denunciaba un allanamiento ilegal y un secuestro por parte del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, la Policía Política del Estado, contra los políticos Arístides Moreno y Roberto Picón, quienes son ambos asesores y colaboradores de la Mesa de la Unidad Democrática. A ambos se los llevaron detenidos tras un allanamiento a la residencia de Arístides Moreno en Altamira, en Caracas. El SEBIN también agredió a la dirigente política del Partido 20 Venezuela, María Corina Machado, y al líder opositor Freddy Guevara, cuando estos trataron de detener y de impedir el arresto de Arístides Moreno en Altamira tras este allanamiento
a las 11 de la noche en Caracas por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Un allanamiento sin previa orden judicial por razones evidentemente políticas, por una presunción de conspiración por parte del presidente, y esto viola el derecho a la libre asociación y la reunión, o el derecho a la reunión, consagrado también en el derecho a la protesta en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es claramente una situación en la que la retaliación política está a la orden del día en Venezuela, en la que el enfrentamiento discursivo se cierne sobre un escenario de constante polarización y de tensión, una tensión tan alta que puede llevar incluso a que el gobierno actúe con mayor totalitarismo y a que se aísle aún más. Tras las rotaciones militares, la destitución del mayor general Benavides Torres, tras una presunta, una presunta pérdida de poder o de autoridad por parte de Vladimir Padrino López en la Fuerza Armada, con los pronunciamientos de Maduro, la destitución de Benavides Torres, entonces al parecer se encuentra reticente Vladimir Padrino López. Esto habla de que puede haber una reestructuración o una situación en la que haya aislamiento, así como hay rechazo a la constituyente y al gobierno en una facción de la Fuerza Armada. Algo a lo que el gobierno no se arriesga a, a asumir a riesgos, precisamente, valga la redundancia, para no causar una implosión dentro de la facción militar que pueda generar más fisuras, y esto implique deslealtades, esto implique de alguna manera retaliación en contra del gobierno y una actuación militar que vaya en contra de los intereses políticos del gobierno, que le genere un alto costo político y que no represente que la Fuerza Armada o el estamento militar en general vaya a representar o a defender al gobierno por órdenes acatadas en un eventual escenario de tensión civil y política el 30 de julio durante la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente y las elecciones de los constituyentistas que eran parte de ese proceso, o que por lo menos así lo prevé el gobierno. Es así pues que esta situación puede significar un endurecimiento de la mano del gobierno sobre el estamento militar para evitar de esa manera que las rupturas partidistas en el PSV lleguen a la Fuerza Armada, que está politizada totalmente porque hay militancia en el PSV por parte de militares de la Fuerza Armada, que signifique extrapolar el descontento en el seno del partido, del PSV, al seno militar. Y esto representar una deslealtad o una situación en la que el gobierno pierda más apoyos, porque evidentemente los ha perdido, dentro de la facción militar, y que no esté dispuesto entonces una facción fuerte, que tenga mayor poder de concentración de las armas y mayor despliegue operacional para defender y representar las órdenes del gobierno en un eventual escenario de tensión el 30 de julio en Venezuela. Se da este allanamiento contra estos líderes políticos. No se conocen aún más detalles acerca de lo ocurrido. Pueden llegar a ser recluidos en el helicoide. Y con esto se sumaría a la lista 2 presos políticos más. Según la ONG Foro Penal Venezolano, había un total de 333 presos políticos. Ahora puede tratarse de 335 si finalmente quedan detenidos, así como unos 14 funcionarios de la policía de Chacao que tienen boletas de excarcelación y no han sido liberados. Entonces, la retaliación y la presencia el incremento de la cantidad de presos políticos contraría o contradice, o mejor dicho, hace que el discurso de la canciller o de la ex canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, entonces represente un endurecimiento de la política exterior de Venezuela, al contrariar y negar, victimizar y externalizar las responsabilidades políticas de la actual gestión, del actual gobierno, en un país totalmente resquebrajado, fisurado, con un estado disfuncional, con una facción militar totalmente parcializada, con totalitarismo predominante, y con actuaciones que pueden representar tanto delitos de lesa humanidad como terrorismo de Estado, perfectamente imputables ante jurisdicción internacional, condenados por la comunidad internacional,
en un escenario donde se evidencia cada vez más que la dictadura, aunque está de facto, puede pasar a ser de alguna manera declarada de manera indirecta, con vestigios totalmente evidentes de lo que supone un gobierno completamente déspota, que, según las denuncias de periodistas, de la sociedad civil, es como está actuando en Venezuela, y los hechos hablan por sí solos en Venezuela. Looking at that